Hola, soy Abel Esquivel Gómez del grupo 601 de la Escuela Preparatoria número 2 Erasmo Castellanos V. En este video hablaré acerca de la termodinámica, sus procesos, sus leyes y los ciclos que conforman a esta disciplina. Bueno, primero permíteme hacerte una pregunta. ¿En qué se parecen una sopa enfriándose en tu mesa y el motor de un automóvil? Bueno, como ya sabrás, o como ya podrás suponer, es gracias a las leyes de la termodinámica. Esos principios son útiles tanto en física, ingeniería, química y biología, y que explican desde el mecanismo de una gigantesca locomotora hasta la función de la microscópica mitocondria, y todos los procesos donde haya un intercambio de energía. Bueno, antes de comenzar, veremos los objetivos de este video. Los objetivos son explicar los fundamentos, proporcionar una comprensión clara y accesible de las 4 leyes de la termodinámica, destacando sus principios fundamentales y su aplicación en sistemas físicos. 2. Analizar ciclos termodinámicos, describir y comparar los principales ciclos como el ciclo de Carnot, el de Otto y el de Diesel, resaltando sus características, eficiencia y aplicaciones prácticas. Como tercer punto tenemos demostrar aplicaciones prácticas, mostrar ejemplos concretos de cómo estos principios y ciclos son útiles en motores, refrigeradores y otros dispositivos cotidianos. 4. Promover el pensamiento crítico, invitar a la audiencia a reflexionar sobre la importancia de la termodinámica en la innovación tecnológica y en la eficiencia energética. Para empezar con las leyes de la termodinámica, primero ocupamos un pequeño contexto histórico. Bueno, como ya sabemos, las máquinas de vapor se inventaron en el siglo XVII y desde el principio sus inventores se preocuparon por cómo hacerlas más eficientes, es decir, cómo lograr que hicieran más trabajo con menos energía. Varios científicos enfrentaron el reto en el siglo XIX. Sat-Karn estableció el principio que se convertiría en la segunda ley en un futuro. Luego, Rudolf Clausius y William Thomson, célebres conocidos como Kelvin, enunciaron la primera y definieron la segunda ley de la termodinámica. Hicieron contribuciones significativas que sentaron las bases para el desarrollo de la tercera ley, la cual definió Waldern. Ya entrando al siglo XX, finalmente se añadió la ley cero, que serviría de base a las demás. Así, de la mano de la revolución industrial, surgió la disciplina de la termodinámica. Antes de explicar las leyes de la termodinámica, empezaremos con algunos conceptos claves, como pueden llegar a ser temperatura, energía térmica, calor, sistema, alrededores y energía interna. Bueno, como ya sabemos, todos los objetos están formados por átomos que están en constante movimiento. Bueno, a este movimiento le podemos sacar un promedio de la energía cinética que tienen las partículas. A este promedio le llamamos temperatura. Si sumamos la energía de todas las partículas del objeto, obtenemos un total al que llamamos energía térmica. Entonces, dos objetos pueden tener la misma temperatura, pero si uno es más grande que el otro, tiene más energía térmica. Bueno, por último, si tocas ese objeto y tiene mayor temperatura que tú, sus partículas empujarán a las tuyas y a esta transferencia de energía térmica la denominamos calor. Nuestro siguiente concepto es el sistema. Por sistema entendemos una región o fragmento del universo que estamos examinando. Estos pueden ser un objeto o una colección de objetos. Su entorno es lo que lo rodea, técnicamente el resto del universo. Si el sistema permite flujo de calor hacia o desde el entorno, se dice que tiene paredes diatérmicas. Si no lo permite, sus fronteras son adiabáticas. Bueno, por último, por energía interna, esta es la energía total que tiene un sistema, incluyendo la energía cinética y potencial de sus moléculas. Bueno, para finalizar, veremos qué es el trabajo y el calor. Bueno, sus diferencias. Estas son dos formas en las que un sistema puede intercambiar energía con su entorno. Y el trabajo se refiere a la energía transferida mediante fuerzas macroscópicas, mientras que el calor se refiere a la energía transferida debido a una diferencia de temperatura. Una vez aclaradas estas definiciones, ya podremos empezar a ver las leyes de la termodinámica. Bueno, comenzaremos con la ley cero. La ley cero de la termodinámica establece que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces también están en equilibrio térmico entre sí. Si esa ley permite definir el concepto de temperatura de manera más coherente. De forma más sencilla, imagina que tienes tres objetos, A, B y C. Si el objeto A está a la misma temperatura que el objeto B y el objeto B está a la misma temperatura que el objeto C,
Entonces podemos decir que el objeto A y el objeto C están a la misma temperatura. Esto nos dice que la temperatura es una propiedad fundamental que determina dos sistemas si cumplen esta función de equilibrio térmico o no. Bueno, una vez mencionada esta ley, avanzamos con la siguiente. La primera ley de la termodinámica. Esta ley es una formulación del principio de conservación de la energía. Establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. En términos matemáticos, la variación de la energía interna de un sistema es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Esto nos brinda una fórmula simple, siendo la variación de la energía interna, o delta de U, igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el mismo. Para entender mejor esta ley, imagina que tienes una batería y la utilizas para encender una bombilla o un foco. La energía química almacenada en la batería se transformará en energía eléctrica, que a su vez se convierte en luz y calor en la bombilla. La cantidad total de energía no cambia, solo se transforma de una forma a otra. Bueno, ahora pasaremos a la siguiente ley, la segunda ley de la termodinámica. Esta afirma que en cualquier proceso espontáneo la entropía del universo tiende a aumentar. Esto implica que los procesos naturales tienen una acción y que la energía disponible para realizar trabajo útil disminuye con el tiempo. Entenderemos eso mejor con un ejemplo simple. Imagina que tienes un cubo de hielo en una habitación cálida y bueno, el hielo se derretirá transfiriendo el calor de la habitación al hielo. El proceso no se puede revertir de manera espontánea. El agua no se enfriaría por sí sola para volver a ser hielo. Para finalizar con las leyes de la termodinámica, avanzaremos con la tercera ley, la cual establece que al acercarse a la temperatura de un sistema a cero absoluto, definido como menos 273 grados Kelvin, la entropía de un sistema se aproxima a un valor mínimo constante. Para un cristal perfecto en el cero absoluto, esta entropía sería cero. Dicho de otra manera, a medida que enfriamos un material hasta temperaturas extremadamente bajas, las partículas del material pierden casi toda su energía y el desorden en el sistema disminuye al mínimo posible. Sin embargo, alcanzar el cero absoluto es imposible en la práctica. Una vez vistas estas leyes de la termodinámica, avanzaremos con los procesos termodinámicos, los cuales son procesos isobáricos, procesos isocóricos, procesos isotérmicos y procesos adiabáticos. Para empezar con estos procesos hablaremos de los procesos isobáricos. Bueno, estos procesos isobáricos es en donde la presión permanece constante, mientras que el volumen y la temperatura varían. Este tipo de procesos es común verlos en situaciones donde el sistema está expuesto a una presión atmosférica constante. La fórmula que describe el calor absorbido o liberado durante el proceso isobárico es la siguiente, donde Q es el calor transferido, N el número de moles del gas, Cp la cantidad calorífica o presión constante y delta T es el cambio de la temperatura. Un ejemplo clásico de este tipo de procesos es la ebullición del agua en una olla abierta. Dado que la olla está expuesta a la presión atmosférica, la presión permanece constante, mientras que el calor suministrado provoca un aumento en la temperatura del agua hasta alcanzar el punto de ebullición. Luego la temperatura se mantiene constante mientras el agua se convierte en vapor. El siguiente proceso del cual vamos a hablar es el proceso isocórico. Estos procesos, también conocidos como procesos isovolumétricos, se caracterizan por el volumen del sistema constante, mientras la presión y la temperatura cambian. Como no hay cambio del volumen, el trabajo realizado por el sistema es cero. La relación que describe el calor transferido en un proceso isocórico es el siguiente, donde CV es la capacidad calorífica a volumen constante. Un ejemplo de esos procesos es el funcionamiento de una olla express. Al cerrarse herméticamente, el volumen de la olla no varía. Al aplicar calor, la temperatura y la presión dentro de la olla aumentan, permitiendo una cocción más rápida de los alimentos. Bueno, el siguiente proceso son los procesos isotérmicos, en el cual las temperaturas del sistema permanecen constantes, mientras la presión y el volumen cambian. Para mantener la temperatura constante, el sistema debe intercambiar calor con su entorno. La expresión que rige un proceso isotérmico es la siguiente, donde P es la presión, V el volumen, N el número de moles, R la constante de los gases y T la temperatura. Un ejemplo de estos procesos es la evaporación del agua o la fusión del hielo, ya que estos son procesos isotérmicos,
Durante la transición de fase, la temperatura permanece constante, mientras el calor absorbido por el sistema cambia el estado físico del agua. Bueno, para terminar con los procesos termodinámicos, hablaremos de los procesos adiabáticos. En un proceso adiabático no hay transferencia de calor entre el sistema y su entorno. Esto puede lograrse mediante un aislamiento térmico o al realizar un proceso de forma extremadamente rápida, evitando que el calor tenga tiempo de fluir. La relación que describe un proceso adiabático para un gas ideal es la siguiente, donde el único dato que hasta ahora no he mencionado es gamma, el cual es el coeficiente adiabático, el cual es la relación entre las capacidades caloríficas. Un ejemplo claro de este tipo de procesos es la compresión del aire en una bomba de bicicleta. A medida que el pistón comprime el aire, la temperatura aumenta rápidamente porque no hay tiempo suficiente para que el calor escape. Una vez vistos estos procesos termodinámicos, pasaremos a la última parte del video. En esta última parte hablaremos acerca de los ciclos termodinámicos. En esta ocasión hablaremos de los tres más importantes. Para empezar con estos ciclos, hablaremos del ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es como el ciclo ideal de un motor térmico, es decir, una máquina que convierte calor en trabajo. Fue creado por el científico Sadi Carnot para entender hasta dónde puede llegar el rendimiento de una máquina. Este ciclo opera entre dos temperaturas, una caliente y una fría. Este ciclo tiene 4 pasos principales, como si fuera una rutina que se repite. El primero es la expansión isotérmica, en la que aumenta el volumen a temperatura constante. Imagina un gas dentro de un cilindro con un pistón. Este gas recibe calor de una fuente caliente, como una llama, y se expande empujando el pistón. Aunque el volumen aumenta, la temperatura no cambia, porque el calor que entra se usa para hacer trabajo. El segundo paso es la expansión adiabática, en la que aumenta el volumen sin ganar o perder calor. Ahora el sistema se aísla, como si lo envolvieras en una cobija térmica. El gas sigue expandiéndose y empujando el pistón, pero esta vez lo hace usando su propia energía interna, y esto provoca que la temperatura del gas baje. El tercer paso es la compresión isotérmica, en el que se reduce el volumen a temperatura constante. Después de los pasos anteriores, el gas se conecta con una fuente fría. El gas libera el calor hacia la fuente fría y el pistón se mueve hacia adentro, reduciendo el volumen. La temperatura se mantiene constante mientras que el gas devuelve parte del calor. Y por último está la compresión adiabática. Finalmente el sistema vuelve a aislarse. El pistón sigue comprimiendo el gas, pero no hay intercambio de calor. La temperatura del gas sube de nuevo. Con esto habremos explicado el ciclo de Carnot. Ahora pasaremos con el ciclo de Otto. El ciclo de Otto es el corazón de los motores de gasolina, como las que usan los autos convencionales. Es un ciclo termodinámico que convierte la energía del combustible en movimiento mediante 4 pasos principales, conocidos como 4 tiempos. El primer tiempo es el de admisión, en el que el pistón baja y una mezcla de aire y combustible entra al cilindro a través de una válvula. El segundo paso es la compresión, en el que la válvula se cierra y el pistón sube, comprimiendo la mezcla. La compresión hace que la mezcla se caliente y aumente su presión, preparándola para la combustión. El tercer tiempo es la explosión o combustión. Una chispa de la bujía enciende la mezcla comprimida. Esta combustión genera una explosión que empuja con fuerza el pistón hacia abajo, lo que genera energía para mover el auto. Y el cuarto tiempo es el de escape. Finalmente el pistón sube de nuevo y expulsa los gases quemados a través de otra válvula. Este paso permite que el motor se prepare para repetir el ciclo. Para finalizar el video hablaremos del ciclo de diésel, el cual, así como el de Otto, tiene 4 etapas principales, las cuales se llaman igual. En la admisión, el pistón baja y solo entra aire al cilindro. En el segundo tiempo, la compresión, el pistón sube y comprime el aire con mucha fuerza. La compresión es mucho mayor que un motor de Otto, lo que hace que la temperatura del aire aumente considerablemente. En el tercer tiempo, de combustión, cuando el aire está extremadamente caliente, se inyecta combustible directamente en el cilindro. El combustible se enciende de inmediato por el calor del aire comprimido, sin necesidad de una chispa a diferencia del de Otto. Y por último, en el tiempo de escape, después de la combustión, el pistón sube nuevamente, expulsando los gases quemados por una válvula de escape. Luego el ciclo se repite. De esta manera habremos explicado las leyes de la termodinámica, sus procesos y sus ciclos. En la pantalla les estaré dejando mis conclusiones acerca de la termodinámica y sus leyes. Espero el video les haya sido de ayuda y les haya gustado. Muchas gracias por su atención.